Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos todo lo relacionado a la electrónica analógica básica. En este video veremos la lección 2, donde describiremos cómo los electrones producen la corriente eléctrica, que es un conductor y un aislante, cómo producir una tensión o voltaje, que es un circuito eléctrico, así como los símbolos para representar el amperaje, al voltaje y a la resistencia. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. Este es el temario de la lección 2. Obsérvalo detenidamente. En la lección anterior vimos que es un átomo, las partes de que está constituido, así como la forma en que un electrón libre produce lo que llamamos una corriente eléctrica. Si no has visto dicho tutorial, te recomiendo verlo antes de estudiar esta lección 2. Pero si crees que ya conoces todo acerca del átomo, entonces comencemos este tutorial. Antes de comenzar, recordemos cómo este electrón libre produce una corriente eléctrica. 11. Flujo de electrones para producir una corriente eléctrica. Ahora preguntémonos, ¿hay alguna diferencia entre los electrones de las tres primeras órbitas y el de la cuarta órbita del átomo de cobre? Pues bien, el electrón de la última órbita que gira solo lo hace más alejado del núcleo, por lo que la fuerza que lo mantiene girando alrededor de él no es la misma que la de los electrones de las tres órbitas interiores, y por lo tanto puede moverse de un átomo a otro del mismo cobre, produciendo una circulación o lo que llamamos una corriente eléctrica. Esto es importante. En cuanto se inicia un flujo de corriente en un alambre, los electrones libres se empiezan a mover a través del conductor a un mismo tiempo, semejante a como los vagones de un tren que marchan y se detienen juntos. Cuando uno de los vagones del tren se mueve, esto hace que todos los demás tengan la misma cantidad de movimiento. Los electrones libres de un conductor actúan de la misma manera. Recuerda, los electrones libres están siempre presentes a través del alambre, y si uno de ellos se mueve ligeramente, este ejerce una fuerza sobre el siguiente, haciendo que se mueva de un modo ligero y así sucesivamente. Observen la simulación siguiente. Fíjense cómo el electrón libre pasa de una órbita a otra de los átomos del cobre, pero el núcleo y los otros electrones conservan una posición fija. Ahora, háganse esta pregunta. ¿Por qué se produjo la circulación de esos electrones? Algo los debe haber empujado. Debe haber habido una tensión, claro que la hubo, y a esa tensión se le designa por voltaje, cuya unidad es el voltio. Por ahora, la fuente es un dedo que empuja a los electrones para hacerlos circular. Más adelante, veremos por ejemplo que una batería es la fuente de alimentación que mueve a estos electrones por el alambre de cobre. Una fuente eléctrica, tal como una batería, proporciona una fuerza electromotriz, FEM, tensión, voltaje o diferencia de potencial, la cual mueve a los electrones. Para que no te confundas, por ahora te diremos que los términos tensión, voltaje, fuerza electromotriz y diferencia de potencial significan lo mismo, pero el término voltaje es el más usado en los textos de electricidad y electrónica. Resumiendo, si existe una fuente de alimentación que proporcione una tensión o voltaje, el electrón libre de la última órbita del cobre puede escaparse y circular por las órbitas de otros átomos que quedaron sin su electrón libre, produciendo una corriente eléctrica. Fíjense cómo el electrón libre pasa de órbita en órbita. Así es como se produce una corriente eléctrica.
Recuerda, aquí estamos representando el movimiento de un electrón libre, pero en un alambre de cobre hay millones de estos moviéndose de átomo en átomo. Por ejemplo, la unidad en que se mide la corriente es en amperes. Entonces, cuando tenemos una corriente de 1 ampere, por una sección del conductor pasan cada segundo unos 6 trillones de electrones. En un conductor, los electrones se verían así. Conductores y aislantes. Conductores son aquellos materiales que cuentan con muchos electrones libres en su última órbita, los cuales al moverse de un átomo a otro, por ejemplo del cobre, generan un flujo de electrones llamada corriente eléctrica. Observen la simulación siguiente. El alambre de cobre es considerado un buen conductor porque tiene muchos electrones libres y por lo tanto permite fácilmente el flujo de electrones a través de él. Conductor de cobre. Si se tiene un conductor y hay muchos electrones libres de un lado, entonces por el otro lado saldrán muchos electrones. Además del cobre, los metales son buenos conductores, mientras que el plástico y la madera son aislantes. No piensen que el cobre es el único material que tiene en su órbita exterior electrones libres que lo hacen tan buen conductor. Existen otros metales que son más conductores que el cobre, pero no son usados porque son más caros. A continuación, te damos una lista de los principales conductores según su capacidad de conducir. 1. Plata. 2. Cobre. 3. Oro. 4. Aluminio. 5. Zinc. 6. Tungsteno. 7. Latón. 8. Hierro. 9. Estaño. 10. Acero. Aislantes o aisladores. Los materiales que tienen muy pocos electrones libres son aislantes. En estos materiales se requiere de una gran cantidad de energía para extraer a los electrones libres fuera de la órbita del átomo. Uno de los mejores aislantes es el vidrio. Aislante de vidrio. Si se tiene un aislante y hay muchos electrones libres de un lado, entonces por el otro lado saldrán pocos electrones. Los aislantes se pueden considerar como malos conductores. A los aislantes también se les llama dieléctricos. No solo el vidrio es un buen aislante, existe una gran cantidad de aislantes de los cuales solo te vamos a mencionar los más importantes. Los mejores aislantes son 1. Vidrio. 2. Mica. 3. Hule. 4. Plásticos. 5. Cerámica. 6. Aire seco. Aparte de la lista anterior, también son aislantes la porcelana, la ebonita, el corcho, el cartón, la madera, el mármol, el cuarzo, el nylon, los barnices, los aceites, etc. Entonces, si un aislante por definición no permite el flujo de los electrones libres sobre sus átomos y por lo tanto no hay una corriente eléctrica en él, ¿por qué son tan importantes los aislantes? Bueno, veamos por qué. Un conductor tiene un alambre de cobre en la parte interna, con un forro de plástico alrededor de él. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el forro de plástico mantiene a los electrones libres en la parte interna para evitar cortocircuitos y choques eléctricos. Observa la siguiente simulación. También recuerda que
2. Los aislantes eléctricos sirven como abrigo, protección y apoyo para los conductores. 3. Un aislante es un material de protección que ayuda a prevenir descargas eléctricas o chispas. Imagínate que los alambres de la instalación eléctrica de tu casa no tuvieran ese forro de plástico, el cual es un aislante. Entonces, cuando se colocan dentro de los poliductos y cajas donde se conectan los contactos y apagadores, estarían en contacto entre ellos y harían un cortocircuito. Además, si tú tocaras con tu mano el que llamamos fase, sufrirías una descarga eléctrica. Es importante que tengas en mente que no hay materiales 100% conductores ni 100% aislantes. 13. ¿Cómo se puede liberar un electrón de su última órbita? Bueno, ya vimos que los electrones producen la corriente eléctrica en un conductor. Ahora veamos, aunque sea brevemente, cuáles son los fenómenos que consiguen arrancar electrones y establecer una corriente. Anteriormente dijimos que para que los electrones se empiecen a mover, necesitan de una fuerza que los obligue a pasar de un átomo a otro de un conductor específico. A esta fuerza se le llama voltaje o fuerza electromotriz, FEM. Bueno, se puede generar un voltaje para producir una corriente por los medios siguientes. Por fricción, por presión, por calor, por medio de la luz, por acción química, por magnetismo. 14. Circuito eléctrico. Más adelante veremos con más detalle qué es un circuito eléctrico y cómo se representan los diferentes elementos de este por medio de símbolos. Por ahora lo definimos como circuito eléctrico. Es una serie de elementos eléctricos conectados entre sí en una trayectoria cerrada que permite el paso de la corriente eléctrica. Básicamente, un circuito eléctrico consta de 4 elementos: fuente de alimentación, conductor, carga e interruptor. Recuerda que trayectoria cerrada es cuando conectas el primer elemento del circuito a un polo de la fuente de alimentación y el último elemento de este se conecta al otro polo. Observa lo siguiente. Esta es una trayectoria cerrada. A continuación, describiremos los 4 elementos de un circuito básico. 1. Fuente de alimentación. Es el dispositivo que proporciona el voltaje o tensión necesaria para que los electrones circulen por el circuito. Puede ser una batería, una pila, un generador, un enchufe, una celda solar, etc. A continuación, te damos los símbolos de las fuentes de alimentación más importantes. Batería, pila, generador o fuente de alimentación de corriente alterna, generador o fuente de alimentación de corriente continua. 2. El conductor eléctrico. Es cualquier alambre conductor, cobre, oro, plata, aluminio, etc., por el que puedan fluir los electrones con facilidad a través del circuito. El más usado es el alambre de cobre. Recuerda, también puedes usar alambres de El símbolo del conductor es una línea que une a los diferentes elementos en un circuito eléctrico. 3. La carga. Es cualquier elemento del circuito que consuma corriente, una resistencia, un foco, un motor, un relevador, un LED, etc. A continuación te damos los símbolos de algunas cargas utilizadas en un circuito. Resistencia, foco, motor. 4. El interruptor. Es el dispositivo que sirve para encender o apagar el circuito, es decir, permite o evita el paso de corriente.
A continuación te damos el símbolo de un interruptor. Interruptor apagado o desactivado. Interruptor encendido o activado. Finalmente, aquí te mostramos un pequeño circuito donde se muestran los 4 principales elementos de este, así como los símbolos de 1. La fuente o batería, 2. Los conductores, 3. La carga, en este caso es un foco pequeño, y 4. El interruptor. Batería o fuente. Conductor eléctrico. Carga, un foquito. Interruptor. 15. Magnitudes usadas. Corriente, voltaje, resistencia. Voltaje, corriente eléctrica y resistencia son los principales conceptos que verás todo el tiempo si te dedicas por alguna razón a la electrónica. Así que aquí te damos las definiciones de las dos primeras, dejando para el próximo tutorial la última. Voltaje o fuerza electromotriz es la fuerza que impulsa a los electrones por un conductor para producir una corriente eléctrica. Recuerda que los términos tensión, voltaje, fuerza electromotriz y diferencia de potencial significan lo mismo, pero el término voltaje es el más usado en los textos de electricidad y electrónica. Sin embargo, es sumamente útil tener en mente la expresión fuerza electromotriz, ya que esta nos da la idea de una fuerza que empuja a los electrones a través del circuito para hacer que fluya una corriente. Corriente eléctrica es el flujo dirigido de electrones libres dentro de un conductor. Bueno, ya hemos hablado de corriente eléctrica y la fuerza que hace que los electrones dentro de un conductor se muevan. Ahora veremos qué unidades tienen y cómo se representan. Corriente eléctrica se representa por la letra I y sus unidades se llaman amperios o amperes. Voltaje se representa por la letra V o E y sus unidades se llaman voltios o volts. A veces se usan submúltiplos, tanto para el voltaje como para el amperaje. Este es el temario de la lección 3, obsérvalo detenidamente y si estás interesado, no te pierdas el siguiente tutorial. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.